A modo de repaso quisiera ver los 3 puntos que vimos anteriormente, y el primero fue que el obrero discierne el tiempo de Dios. Juan 2:4 dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Eso fue cuando María le pidió a Jesús un favorcito, que es que por favor hiciera algo porque el vino se había acabado en una boda. Pero Jesús le dijo algo bien importante: no es mi tiempo. A veces nosotros pensamos que es el tiempo de Dios de hacer algo cuando nosotros queremos, pero no lo es. En la Biblia vimos que aparecen 2 tipos de tiempo. Está el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Y interesantemente los 2 marcan el tiempo, pero no la misma clase de tiempo. El tiempo Cronos vimos que se refiere al tiempo lineal, al tiempo medible, al tiempo continuo. Y es el tiempo que se mide en segundos, horas, días, meses y años. Está basado en el movimiento de la Tierra en su eje, que crea 24 horas. Y el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol, que crea los 12 meses, estaciones del año. Pero está el tiempo Kairos. Y el tiempo Kairos yo creo que es el más que nos debiera interesar. El tiempo Kairos se refiere al tiempo adecuado, oportuno o significativo. Es el momento preciso en el que algo debe suceder porque está en el calendario de Dios. Y el calendario se refiere a la voluntad de Dios. Es el momento en que Dios quiere intervenir a favor de nosotros o a favor de su voluntad. El tiempo Kairos es el tiempo en que Dios actúa de una manera especial. Y a veces nosotros debemos verlo como una forma o una oportunidad única en subirnos a ese tren, el tren del tiempo de Dios. Segundo, vimos que el obrero debe reconocer las estaciones de la vida. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Significa que no debemos confundirnos, no debemos de andar comportándonos como muchacha o muchacho de 17 años cuando tenemos 40 y tantos. Tenemos que entender y no ser desubicados con los tiempos. Debemos aceptar que la vida tiene diferentes estaciones, aunque nos cueste. ¿A cuánto les pasa que se miran al espejo y de repente dan ganas de llorar? ¿A mí nomás? Yo digo, ¿dónde están todos esos años que se me fueron? Quisiera volver a los 17, como cantaba Violeta Parra. Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es demasiado, ¿no? 46 en mi caso. Pero de repente nos damos cuenta que se nos pasó una etapa, una estación, y no nos podemos negar a aceptar lo que llegó. Lo que es más importante, no debemos resistirnos a que hemos cambiado. ¿Cuántos están cambiando? Cambiando para bien, sí. No debemos aferrarnos al pasado, sino debemos abrazar la nueva etapa que Dios está esperando que nosotros abracemos y que tengamos esperanza, que tengamos fe de que algo bueno viene aunque venga con arrugas. No importa, algo bueno viene porque Dios es Dios. Tercero, vimos de que el obrero aprende a reconocer los tiempos para resolver conflictos. Lucas 12:58 dice: si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Eso nos da a entender de que este es el tiempo para que nosotros consideremos hacer todo lo posible, como dice el apóstol, en la medida de lo posible, estad en paz con todos. No olvidemos que Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados, ¿los qué? Los pacificadores, no los conflictivos, no los de lengua suelta, no los rencorosos, no los enojones, no los grunge de Navidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este pasaje nos enseña que debemos ser conscientes de que hay momentos adecuados en que se deben resolver conflictos y se debe hacer las paces. No debemos esperar hasta las cosas empeoren, sino debemos ver las señales que el Señor nos da para proceder a la reconciliación. Y esta es una señal. Si se le está predicando desde el púlpito que es tiempo de hacer las paces, de reconciliarse, tómelo como la voluntad de Dios. Si es que lo hacemos, si es que buscamos la reconciliación, podemos evitar muchas dificultades. Quizás podemos mantener o recuperar relaciones importantes en nuestra vida.
o por lo menos podemos sanar nuestro corazón. Es importante entender que nosotros somos agentes de paz y de reconciliación en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Perfecto. Hoy quiero ver el punto número 4, que es reconocer el tiempo de alejarse. Estuvimos leyendo la semana pasada la historia del nacimiento de Jesús, que hablaba sobre los sabios del oriente, o magos como los colocan algunas traducciones. Pero sabios del oriente es el concepto correcto, porque ellos estudiaban la astronomía, sabían los movimientos y también habían estudiado la historia del pueblo de Israel, porque conocían las profecías de Israel. Eran sabios. Estuvimos viendo que ellos siguieron el resplandor astronómico. Se dieron cuenta de que había una estrella que, por esas casualidades que ellos no creían, se había ubicado frente a una ciudad, como diciendo: este es el centro del universo en esta noche. Eran estudiosos de la astronomía que conocían las profecías judías y podían entender, o mejor dicho, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que algo no normal estaba sucediendo esa noche. Un evento magno estaba por suceder. Ellos llegaron preguntando directamente: ¿dónde está el rey de los judíos que van a ser? No llegaron despistados como: oye, ¿qué significa esa estrella? Hey. No, llegaron directamente a donde Herodes preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que van a ser? ¿Y cómo sabían eso? Porque ellos aprendieron a reconocer los movimientos de los astros. La estrella, la luna. Esa noche había una luna preciosa porque no estaba lloviendo, se veían las estrellas. No había nubes. Y esa noche se abrieron los cielos y un coro de ángeles cantó. El único concierto registrado en la historia donde los ángeles dan una serenata a la tierra. En conclusión, los sabios del oriente anotaron un home run. ¿Cuál es ese home run? Para los que no saben de ¿cómo se llama ese deporte? Como si yo supiera. Béisbol. Sí. Dice que yo soy de Chile. En Chile eso no existe. Cuando dan toda la vuelta completa, creo, ¿no? Y no lo paran. Ese home run que anotaron es porque ellos lograron interpretar el tiempo Cronos, o sea, midieron los astros y lograron interpretar el tiempo Kairos, la profecía, que era el tiempo de Dios. Pero eso no fue lo único que ellos lograron interpretar. Y eso es lo que quiero estudiar con ustedes hoy y presentar el mensaje basado en eso. Ellos supieron también interpretar el tiempo de alejarse. Mateo 2 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Yeah, right, dijo alguien, ¿no? Mateo 2:12 continúa diciendo: pero siendo los sabios del oriente avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y la reacción de Herodes en el verso 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué le parece a este caballero? Amada iglesia, hoy quiero que nos enfoquemos en un tiempo que a veces es difícil de reconocer. Y me refiero al tiempo de alejarse de algo o alejarse de alguien. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez qué hubiera pasado si los sabios del oriente no se hubieran alejado de Herodes y hubieran pensado: bueno, me conviene ir y tener relaciones diplomáticas, quizás me puede dar un regalo, es el rey, ¿cómo no me va a interesar? Si él me dijo que volviera ante su corte, ¿cómo no voy a ir? En el Antiguo Testamento encontramos 10 profecías directamente diciendo: un niño va a nacer y va a ser el Salvador.
si es que ellos hubieran vuelto con Herodes, hubiera sucedido algo inédito. El niño hubiera muerto. Y eso no estaba en las profecías. Eso me da a entender de que hay que saber evitar, hay que saber alejarse cuando algo va a detener el plan de Dios. Aunque parezca atractivo, si algo va a detener el plan que Dios tiene en marcha, nos conviene salir corriendo a 90 o 100 millas por hora. Herodes representa todo aquello que intenta destruir los planes de Dios para con nosotros. En su tiempo, Herodes era un hombre muy poderoso, pero lleno de celos y lleno de maldad. ¿Conoce a algunas personas así? Quizás no llenas, pero al 75% o al 50%. El único interés de Herodes era proteger su trono, sus intereses, incluso si esto significaba matar. Y no mató a uno ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco, ni a seis, ni a siete, ni a ocho, ni a nueve, ni a 10, ni a 10, ni a 20, ni a 30, 40. Mató a todos los niños menores de 2 años de un lapso mayor de 2 años. Se aseguró. Hoy en día, los Herodes pueden tomar muchas formas. Los Herodes modernos buscan alejarnos de la fe. ¿Conoce alguno? Los Herodes modernos buscan empujarnos a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. ¿Conoce algún Herodes por ahí? Los Herodes modernos buscan que nos dé vergüenza llamarnos cristianos y mucho menos decir soy un discípulo de Cristo. Ellos buscan que nosotros digamos yo voy a esa iglesia, sí, ahí voy. Pero no que digamos soy discípulo de Cristo. Ay, qué fanático. Ay, qué apático este tipo y es. No, yo soy discípulo de Cristo. ¿Quieres ir a la iglesia? No, mucho gusto, me voy por otro camino entonces. Necesitamos aprender a discernir, amada iglesia, qué es lo que nos aleja de la voluntad de Dios y qué es lo que nos acerca a una vida con el favor de Dios. Muchas veces las personas llegan, pastor, quiero conversar con usted, y cuentan una historia y uno ve un patrón común en esa historia. Las decisiones están basadas en cosas que a Dios no le agradan, pero quieren el favor de Dios. Quieren estar bien emocionalmente, quieren estar bien familiarmente, quieren estar bien económicamente, pero las decisiones lo menos que demuestran es que le importa lo que piensa Dios. A todos los que están casados, les voy a preguntar algo sencillito. ¿Qué pasaría si usted comienza a tomar decisiones que usted sabe que no le gustan a su cónyuge? ¿Cuánto va a durar esa relación? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? 10 años, pero uno sabe que si no considera la voluntad de la persona que tiene como pareja, esta relación está destinada a morir, a acabarse, caput, se finí, bye bye, arrivederci. ¿Por qué con Dios pensamos que es diferente? Dios siempre nos tiene que sacar de los problemas. Dios, aunque nos vayamos al palacio de Herodes, Dios va conmigo con Herodes. Cuando el Señor le dijo explícitamente a los sabios del oriente en sueños, no, por ahí no. Y ellos obedecieron. Pero era un rey. ¿Quién no quiere encontrarse con un rey? No con el hermano rey, con un rey. Necesitamos aprender a discernir qué es lo que nos está alejando de la voluntad de Dios. Muchas veces, amada iglesia, las tentaciones llegan disfrazadas. ¿Y de qué llegan disfrazadas? De muy buenas oportunidades. Es una muy buena oportunidad que el rey de una nación lo mande a llamar. Lo diga, a la vueltecita te espero. Wow.
A uno no lo espera ni a veces el perro en la casa. Pero este es un rey. Pero el propósito final, la realidad de esa espera es distanciarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Amada iglesia, no podemos vivir negando que los pecados ocultos, que los hábitos ocultos, que las actitudes negativas que hacemos públicamente y que nos muestran como malcriados, lo único que hacen es alejarnos de la comunión de Dios y alejarnos de la comunión con el cuerpo de Cristo. Y lo que es peor, por más que esperemos el favor de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, nos daremos cuenta que es imposible que Dios nos muestre su favor cuando nosotros nos vamos a meter al palacio de Herodes. Y él dijo, no, por allá no. El orgullo, la envidia, la falta de perdón, el chisme, la traición, la apatía por las cosas de Dios no pueden convivir en la misma mesa donde se sienta Dios, en nuestro corazón. Esas son algunas formas comunes en que el enemigo moderno ataca a la iglesia. No, si es solamente un poquito de orgullo, un poquito de apatía por el día del servicio de ayuno. ¿Qué otros? Yo no voy a pasar hambre. Es un poquito de apatía cuando se llama a orar. No, está bien el domingo, ya que oren los fanáticos. Es un poquito de apatía cuando se dice, hermanos, somos un cuerpo, comprometámonos con la obra. Como me dijo alguien, ¿para qué voy a dar si es que seguro que los demás no dan? No voy a ser la única, yo voy a estar dando, pastor. Y me lo dijo. Un poquito de apatía solamente, ¿para qué ir más de un día a la iglesia? No, eso me va a hacer un fanático. Son algunas de las formas más comunes que usa Herodes hoy en día para invitarnos a su palacio. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo aquí nos está advirtiendo y nos está recordando que debemos ser cuidadosos con quienes nos están influenciando, porque pueden estar afectando nuestra vida y pueden estar afectando la vida de nuestros hijos y nos pueden estar separando del plan que Dios tiene para nosotros. Cuando él dijo, no te metas en el palacio, no pases a ver a Herodes. Amada iglesia, pregunto, ¿qué Herodes está tratando de imponerse en los planes que Dios tiene para ti? Hay personas, habrán hábitos, habrán decisiones que ya se nos hacen normales, pero nos están alejando del favor de Dios. Y nosotros esperamos que Dios obre a favor de nosotros cuando estamos habitando en el mismo palacio de Herodes, tomando y desayunando con él, almorzando con Herodes, pero diciendo que nuestra fe está puesta en Jesús. En Génesis 39 encontramos la ocasión en que José fue tentado por nada más y por nada menos por la esposa de Potifar, que no tomaba a cualquier mujer, debe haber sido muy, muy bonita, bella, modelo. Pero él decidió huir para no pecar contra Dios, dice la palabra. El haberse quedado con la esposa de Potifar, una tardecita donde no había nadie en el palacio. Miren las cosas que pasan en los palacios. El haberse quedado un poquito más, no sé, una media horita con la esposa de Potifar, le hubiera traído un beneficio temporal. Lo iba a pasar bomba. Hubieran colocado Vive la vida loca Ricky Martin y lo hubieran pasado bomba. O Dame más gasolina del hermano Yankee ahora, ¿no? Podían pasar un tiempo muy lindo, humanamente, pero lo hubiera alejado de los planes de Dios. El plan de Dios para José era llevarlo a ser el segundo a cargo de Egipto, y por un instante de placer, una media hora,
todos los planes de Dios al suelo. Todo estaba en juego para José y él decidió huir. Y el tema de hoy se llama: el obrero sabe cuándo huir. El obrero sabe cuándo alejarse. Si yo veo que algo me está alejando o va a detener los planes que Dios tiene para mí o me va a apartar del favor de Dios, patitas, ¿para qué te quiero? Yo huyo. Amada iglesia, aunque nos cueste aceptarlo, la mejor decisión es alejarnos de situaciones que ponen en riesgo nuestra vida para caer en pecado. Y peor, situaciones que nos van a desviar de la voluntad de Dios y sobre todo del favor de Dios. Algo muy interesante es que en estos casos huir no es señal de debilidad, sino que huir es señal de sabiduría y de obediencia. Ahí no aplica el dicho: es mejor que aquí digan que huyó un ¿qué? Ese mismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Un cobarde o un gallo? ¿Cómo fue? No, es mejor que digan que aquí huyó un cobarde en vez que digan que aquí murió un valiente, un gallo, algo así. No, mi hermano, cuando uno huye del pecado, no es un signo de debilidad, es un signo de sabiduría. Es un signo de lealtad a los planes que Dios tiene para nosotros, si es que nos importan los planes de Dios. Algunos consejos bíblicos sobre la huida son los siguientes. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también. Aquí Pablo le aconseja al joven pastor Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Y algunos dicen: no, pues esas son cosas de jóvenes. No. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amada iglesia, las pasiones juveniles pueden representar deseos que no le agradan a Dios, tentaciones que no le agradan a Dios, influencias de personas que nos distraen y nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Usted sabe que Dios tiene un propósito para nuestras vidas? No es la forma de presentar el evangelio esa, pero es verdad que Él tiene un propósito para nuestras vidas si es que nosotros decidimos creer en Él y entregarle nuestro corazón a Él. Y a veces esos desvíos nos cuestan décadas. A mí me costó una década volver al plan de Dios. No quisiera que eso le pasara a usted. Este pasaje nos recuerda que debemos ser intencionales y evitar lo que nos aleja de una vida, escuche, centrada en Dios y en las cosas de Dios. Estábamos cantando en antes una canción que decía que Dios es el centro de mi vida. Amada iglesia, está a punto de comenzar el año 2025 y yo quisiera preguntarle una simple pregunta: ¿en qué está centrada su vida? Es simple. ¿Qué fue lo que me preguntaron hoy en la iglesia en el último servicio del año 2024? Se le preguntó: ¿en qué está centrada su vida? ¿Estamos visitando la iglesia y al mismo tiempo estamos visitando el palacio de Herodes cuando se nos dijo: no vuelvas por esos lados? El pastor y teólogo Bonhoeffer, de quien salió la película ya, escribió lo siguiente: la obediencia es el camino hacia la libertad. Y por consecuencia, la desobediencia es el camino a la esclavitud. O sea, cuando se nos ofrece algo rico, suave y sabroso que va en contra de las cosas del Señor, ¿dónde terminamos? Como esclavos. Voy a volver a leerlo. La obediencia es el camino hacia la libertad. Amada iglesia, en lugar de ceder a las distracciones, debemos correr hacia lo que edifica nuestra fe
y hacia lo que nos acerca al propósito y la voluntad y el favor de Dios, si es que queremos que nos vaya bien en el 2025. ¿Habrá alguien aquí que quiere que le vaya bien en el 2025 y piensa o quiere y anhela, desea tener el favor de Dios? Aléjese de Herodes, aléjese de ese palacio entonces. Hoy se le está revelando, no en sueños, sino se nos está revelando la palabra que dice: aléjate del palacio donde vive Herodes. El gran evangelista Billy Graham escribió: la tentación es una prueba de nuestra fidelidad a Dios. Y esto me lleva al punto número 5 y final. El obrero reconoce la voz de Dios. Si hay algo que me llama mucho la atención, es que los 2 gatos que hay en mi casa, que fueron goles que me metieron, mi hijo mayor está a cargo de alimentarlos. Y los gatos andan en el segundo piso, pero cuando mi hijo saca la comida y se pone a gritar: Loreta, Lulú, Loreta, parten los gatos como que están en Fórmula 1 y llegan ante él. Entonces yo fui y me puse a hacer lo mismo. Loreta, Lulu. Desierto, desierto, te digo. Yo creo que si ven en una ventana abierta, huyen de mí ellos. Como que no hay mucha vibra, no hay química entre nosotros. Yo soy antipelos. Pero bueno, fíjese lo que dice Juan 10, Jesús diciendo esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Amada iglesia, necesitamos discernir la voz de Dios. Los sabios del oriente sabían que ese sueño era de parte de Dios. Podrían haber dicho: a lo mejor comí muchos tacos anoche, me conviene ir a donde Herodes porque algún negocito me va a salir por ahí. Pero la voz de Dios fue: ni se te ocurra, ni se te ocurra. Si somos verdaderamente ovejas, vamos a reconocer la voz de nuestro pastor. Aunque el mundo esté muy ruidoso, vamos a reconocer quién es que nos está hablando. Amada iglesia, escuche esto por favor. En cada decisión importante, en cada posibilidad de trabajo nuevo, muy atractivo que parezca, en cada posibilidad de una relación que se nos pueda presentar con el mister y la mister, en cada cambio significativo de nuestras vidas, en cada oportunidad debemos consultar a Dios, si es que queremos su favor. Porque algunos aplican con Dios la misma frase que aplico yo para otras cosas: es más fácil pedir perdón que permiso. Hay decisiones que nos van a estar acercando a Herodes, porque él siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Pero bendito el hombre y la mujer que esperan en el Señor, aunque les toque pérdida. Nadie está diciendo que es fácil. Cuando los sabios del oriente recibieron la advertencia de Dios de ni se te ocurra pasar por ahí, eso significaba que iban a tener que usar otro camino más largo, diferente, no conocido, con complicaciones, con peligros. Pero a veces la voz de Dios a apartarnos del mal nos puede complicar por un tiempo, pero es para bien. No es fácil apartarse del mal a veces, pero siempre nos conviene estar en el camino, aunque rocoso, pero en el camino de Dios con su favor, que en el camino fácil, solos a la suerte de esta vida. La pregunta es: ¿por qué obedecer a Dios y evitar a un rey? O una reina, alguno puede decir. La respuesta es sencilla. Estos sabios del oriente sabían que los planes de Dios, escuche bien, son más importantes que la amistad con un rey.
Estos sabios del Oriente sabían que la voluntad de Dios es más importante que obedecer los antojos de un rey. Entonces, ¿cómo podemos obedecer nosotros? A veces obedecer a Dios va a significar problemas. Va a significar, como dice mi amigo, troubles, dificultades. A veces seguir a Dios va a significar el rechazo de nuestros propios familiares. Y eso lo dijo Jesucristo mismo. Aunque perdieres madre, padre, Dios nos va a recompensar. A veces seguir a Dios y alejarse del rey va a significar renunciar a algo que queremos. Va a significar alejarnos de ciertas personas. Puede significar alejarnos de oportunidades que parecen muy buenas. Pero recordemos algo, amada iglesia. Siempre, siempre, siempre va a valer más la pena obedecer a Dios. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál? ¿Dónde? Ahí te mando después la dirección. Solamente ponte a caminar. Hoy yo quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿Le interesaría descubrir dónde lo llevará obedecer a Dios? Este 2025 nosotros ya planificamos el camino. Tengo este trabajo, gano tanto, voy a esta iglesia, voy a estos lugares con mi familia, voy para allá, las vacaciones las estamos planificando. Pero deje al lado todo eso. ¿Le interesa saber dónde lo llevaría el hacer la voluntad de Dios? ¿Le interesaría saber dónde lo llevaría el decirle no a esas amistades que se burlan de Dios? ¿Le interesaría decirle adiós a esa persona que no ama a Dios? Y si alguien no ama a Dios, no tiene por qué estar al lado suyo como pareja. Ay, es que es tan lindo, pastor. Es que ella es bella. Jezabel era bella, pero era un demonio con dos patitas. Lo sigo repitiendo, es mejor para los solteros llorar para que llegue que llorar para que se vaya. Es mejor estar con Dios a la expectativa de lo que va a suceder por obedecer que haberse casado con la Heroda o con el Herodes y estar encerrado en el palacio. El que tenga oídos, oiga. En este 2025, ¿le interesa saber dónde lo llevaría su obediencia a Dios? Tal vez Dios le está pidiendo que deje una relación que no es saludable, o que renuncie a un hábito que usted sabe que lo está alejando del favor de Dios, o que decida vivir una vida más fiel a Dios, al Evangelio y a las cosas de Dios. ¿Cómo estamos terminando el año 2024? ¿Qué nos está pidiendo Dios que dejemos de una vez por todas antes de que termine el 24? ¿Estamos dispuestos a obedecer o nuestra pasada al palacio de Herodes es obligatoria? Nadie rechaza la invitación de un rey. Los cristianos sí. Los sabios del Oriente protegieron el plan de Dios y todo se trata de eso. Si realmente, como usted dice cuando le pregunté, ¿creen que tiene Dios un plan con usted? Sí. ¿Por qué no lo protege entonces? Voy a volver a preguntar, ¿usted verdaderamente cree que Dios en este año 2025 tiene un plan perfecto para usted y su familia? ¿Lo iremos a proteger? Porque Dios no obliga a nadie. Dios espera que nosotros valoremos y prioricemos la relación que tenemos con Él. Evitar a Herodes requiere obediencia para poder mantenernos en el propósito que Dios quiere para nosotros.
Amada iglesia, nosotros somos responsables de proteger los planes que Dios tiene para con nosotros, porque Dios no puede forzarnos a que nos vaya bien. Tiene que haber obediencia, tiene que haber sacrificio, tiene que haber alejamiento de lo que a Dios no le agrada. Esto significa alejarnos de todo lo que impide que estemos en paz con Dios. Mire, yo he pecado bastante, más que todos ustedes juntos. Como dijo Pablo, soy el peor de todos. Y hay una cosa, que cuando uno conoce al Señor, nunca peca en paz. Cuando uno llega a un servicio sabiendo que ha pecado, nunca disfruta el servicio al 100%. Cuando uno sabe que está en pecado, todos los versículos le hacen daño. Cuando uno sabe que ha pecado o está viviendo en pecado, hasta se enoja con el pastor porque piensa que está hablando de él o de ella. Cuando uno sabe que anda mal, ir a la iglesia significa colocarse una careta para sonreír. Pero si supieran lo que pasa en la semana, lloraríamos de vergüenza. Que no nos importe la opinión del que está al lado, pero que sí nos debe importar a quien puede arrojar nuestra alma al infierno, donde va a ir Satanás con sus secuaces por rechazar el amor, la gracia, la benevolencia de nuestro Creador y Salvador. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí no hay santos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero sí hay personas que deciden apartarse del pecado. Y cuando hablo del pecado, quizás algunos andan en fornicación, pecado más. Quizás algunos andan robando, pero quizás algunos andan con pecados que parecieran que son menos importantes, con celos, con contiendas, con borracheras, con chismes. Ninguno de ellos verá el reino de Dios. Debemos entender que no podemos pasar al palacio de Herodes, porque Dios nos está pidiendo que nos consagremos para Él. Hebreos 12, 1 y 2 dice lo siguiente: despojémonos de todo peso en este 2025. Despojémonos del pecado que nos asedia. Hermano, le está hablando a cristianos. Pero ¿por qué se le está hablando incluso a los hebreos, a los judíos? Le está diciendo, ustedes tienen mucho peso en sus vidas, tienen mucho pecado, y como yo me estoy dirigiendo a ustedes, les estoy diciendo, despójense de eso. Y corramos, se incluye, porque también el apóstol Pablo, no, este no lo escribió Pablo, no se conoce el autor, pero el que lo escribió reconoce que él también está luchando con la condición pecaminosa. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? Amada iglesia, Herodes lo está esperando. Y ese Herodes puede tener muchos nombres. Heroda lo está esperando. La orden del Señor es: no pases a ese palacio. ¿Iremos a obedecer? El obrero sabe cuándo alejarse. El obrero sabe cuándo retirarse. Y el obrero sabe cuándo huir. Porque huir, cuando se trata de huir de algo que a Dios no le agrada, no es signo de debilidad, sino es signo de sabiduría. Pongámonos de pie, por favor.